Hola, hoy revisaremos la notación de la derivada y su representación gráfica. Tenemos diferentes maneras de representar como una notación a la derivada de una función o expresión algebraica. Comenzaré mencionando las de menos uso. La primera es la de Cauchy. Esta se escribe como una D mayúscula que indica que es la derivada. Como subíndice escribo la variable que voy a derivar. Y aquí escribiría justamente a la expresión algebraica o la función, la derivada de y con respecto a x, así se debería de leer. Entonces esta letra D mayúscula se refiere a la derivada, el subíndice a la variable a derivar, y la y se referiría a la función o expresión algebraica que voy a derivar. Por ejemplo, yo podría escribir si mi expresión algebraica es 3 por x cuadrada, cuando yo me refiera a que derivaré esta expresión algebraica, tendría que escribir la derivada de 3x cuadrada respecto a x es igual a, porque todo esto representa a la y la derivamos. Aprovechemos para repasar la derivación algebraica, donde multiplicamos el exponente por el coeficiente, esto es 2 por 3, 6, tendría 6 por x, y al exponente le resto 1, 2 menos 1, 1. Ahí está la derivada. La siguiente notación es la de Newton. Newton simplemente lo que hace es que a nuestra expresión algebraica y le coloca un punto grande encima para indicar que estamos derivando a la expresión y. Y haciendo la semejanza con la expresión que pusimos de ejemplo, yo marcaría que la derivada de y es igual a 6x. Siguiente notación, la notación de Leibniz, una de las más utilizadas, y esta nos ayuda mucho a trabajar con ecuaciones diferenciales. Además de que esta notación se puede expandir a cálculo multivariable. Ahorita únicamente la vamos a referir al cálculo de dos variables, que es el que trabajamos en esta sesión. Leibniz entonces lo que hace es escribir de la siguiente manera: dy sobre dx, el cociente de y sobre dx. ¿A qué se refiere Leibniz? A que estamos realizando la diferenciación de y con la diferenciación de x. Recordar que la derivada es la razón del cambio de cómo está cambiando nuestra función. Esto es, cómo está cambiando y respecto al cambio de x, cómo está cambiando el y, como cuando está cambiando x. Escribiendo con esta notación nuestra función anterior, yo tendría que escribir la derivada de 3x cuadrada respecto a x es igual a 6x. Y la siguiente notación, una más simple de utilizar en mi perspectiva, es la de Lagrange. Lagrange simplemente le coloca a y, a nuestra expresión algebraica, un apóstrofe para indicar que es una derivada. Y si yo requiero realizar más derivadas sucesivas, porque, por ejemplo, en física podría necesitarlo, simplemente tendría que colocar dos comitas
para indicar que se realizó la segunda derivada de esta expresión algebraica, o 3 comitas para indicar que es la tercera derivada, y ya a partir de la cuarta no colocamos apóstrofes por practicidad, lo cambiamos a números romanos. Entonces yo estaría indicando aquí que es la cuarta derivada de y, la quinta derivada de y, etc. Y esto lo podemos escribir también para las funciones. La primera derivada de f de x, un apóstrofe, la segunda derivada de f de x, dos apóstrofes, y así continuaría con los apóstrofes o con los números romanos para indicar el número de derivada que estoy realizando. Entonces, para nuestra función que tenemos como ejemplo, que es y igual a 3x cuadrada, para indicar que es la primera derivada, pues simplemente le coloco un apóstrofe y realizo la derivación, 6x. En términos de funciones, si esta fuera una función, la función f de x igual a 3x cuadrada, pues únicamente pondría un apóstrofe o tantos apóstrofes como derivadas sucesivas tuviera. Es igual a 6x. Vamos a utilizar la derivada de Lagrange para revisar gráficamente qué es lo que está pasando con nuestra derivación. Bien, primero pensemos en las gráficas. Tracemos un plano cartesiano y voy a hacer la representación de expresiones algebraicas de tercer grado y cómo se verían derivándose. Ya tengo aquí mi plano cartesiano, vamos a duplicarlo para trabajar con mis gráficas y sus derivadas. Listo. Primero, si yo tengo una gráfica de tercer grado, vamos a trabajar ahorita con expresiones de tercer grado. La gráfica de una ecuación de tercer grado, una expresión algebraica de tercer grado, se vería más o menos así. Es una curva que sube, tiene un máximo, un punto de inflexión, un mínimo y continúa hacia arriba. Esta, digamos, sería una expresión de tercer grado y sería nuestra f de x, nuestra función original. ¿Qué pasaría si yo derivo esta expresión de tercer grado? Al derivarla, siempre que derivamos una expresión algebraica, estaremos obteniendo una expresión o función de menor grado. Entonces, si la primera que grafiqué en color rojo es de tercer grado, al derivarla voy a obtener una función de segundo grado. Mi primera derivada sería una expresión de segundo grado que gráficamente estaría representada por una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si yo esta derivada la derivo y obtengo la segunda derivada de mi función, lo que graficaré sería una recta, porque si la segunda derivada fue de segundo grado, al derivarla tendré una expresión de primer grado, ya sea una recta vertical, perdón, una recta con pendiente positiva o pendiente negativa. Esta ecuación de primer grado, como tiene exponente 1, al derivarla, entonces ya no tendría una recta de pendiente negativa o positiva, sino que lo que obtendría sería una recta constante, que sería mi tercer derivada. Una constante, que se grafica como una recta horizontal. Y si yo nuevamente derivo, al derivar una constante, lo que obtengo es el valor de 0, que gráficamente la representaría como una recta horizontal que se encuentra justo en el eje de las X. Bien, vamos a tomar un ejemplo, una expresión algebraica de tercer grado, la derivamos para recordar este proceso de derivadas algebraicas y con ayuda de GeoGebra ya tengo imágenes para que nos ayuden a observar justamente cómo estamos derivando y cuál es la gráfica que obtenemos. Bien, nuestra expresión algebraica
con la que vamos a trabajar sería f de x, o nuestra función, igual a x cúbica menos x cuadrada más 5x menos 4. Esta es una gráfica de tercer grado y se observaría de esta manera, como lo comentamos hace un momento, ¿no? Esta tendrá un máximo, un punto de inflexión, un mínimo y continúa. Al derivarla, yo obtendría lo siguiente: f' de x es igual a, recuerden que en una derivación algebraica lo que haremos es multiplicar el exponente por el coeficiente. 3 por 1, 3, y al exponente le resto 1, 3 menos 1, 2. Menos 2 por 1, 2, y al exponente le resto 1, 1. Exponente 1 que no se escribe. Después, recordar que cuando derivo x y esta no tiene exponente, la derivada sería 1, que multiplicada por 5 nos daría 5. Y la derivada de una constante es 0, que ya no la escribo. ¿Cómo se vería esta gráfica? Voy a copiar esta para que la podamos observar. Permítanme copiar mi función y mi primer derivada para que vayamos revisando gráficamente qué es lo que está sucediendo. Ok, aquí las tengo. La gráfica de color verde es mi función original, una función de tercer grado. La gráfica roja es de segundo grado, aquí lo podemos checar, que está representada por una parábola, que en este caso es cóncava hacia arriba. Bien, ¿qué pasaría si yo hago una tercera derivada? Perdón, una segunda derivada. Segunda derivada sería 2 por 3, 6, al exponente le resto 1, me quedaría x a la 1, que no se escribe, menos la derivada de x es 1 por 2, 2, y la derivada de 5, 0. Entonces ya tengo mi función con una segunda derivada. Vamos a revisar cómo la vemos gráficamente. Voy a copiar todo esto y revisamos las gráficas. Como lo comentamos hace un momento, ahora lo que obtengo es una función de primer grado o expresión algebraica de primer grado que está representada por una recta. Entonces, nuevamente, nuestra curva verde es la función original de tercer grado, que al derivarla obtengo una función de segundo grado representada por una parábola, nuestra curva roja, y la parábola o función de segundo grado al derivarla obtendré una de primer grado, que es una recta con pendiente positiva o negativa, en este caso una recta de pendiente positiva, la color azul. Bien, derivemos nuevamente esta función, hagamos la tercera derivada. F triple prima de x es igual a, la derivada de x es 1, que multiplicado por 6 es 6, y la derivada de 2, que es una constante, 0. Entonces, ya tenemos la tercera derivada. Veamos cómo se ve esta gráficamente. Nuevamente voy a desplazar todo esto para abajo para que revisemos nuestra gráfica. Y observemos que ahora lo que obtuve fue una constante. Esta tercera derivada, que es una constante, está representada por una recta horizontal justamente en el valor de la constante, en 6. Y finalmente obtengamos la última derivada. Para este caso sería la cuarta derivada de la función. La derivada de una constante es 0. Listo. Tenemos las 4 primeras derivadas de una función de tercer grado. Y ya tenemos aquí en la gráfica el cúmulo de nuestras representaciones gráficas de esta
expresión o función algebraica. La de color verde, que es de tercer grado, nuestra función original. La primera derivada fue una parábola. La segunda derivada, una recta con pendiente positiva. En este caso puede ser negativa. Después obtuvimos una constante, una recta constante, la color morado. Y finalmente, cuando derivo la constante, una constante igual a 0, que es una recta que se encuentra justamente en el eje de las X. Y así es como nosotros observaríamos la secuencia gráfica de una expresión algebraica de tercer grado que se fue derivando hasta llegar a 0, obtener su cuarta derivada.